concentrado únicamente en Jerusalén y los miembros de la iglesia eran todos judíos. Por lo tanto, los gentiles aún no conocían la palabra de Dios y se creía que para entrar a la iglesia también había que judaizarse, es decir, entrar a ser judío para luego ser creyente en Cristo Jesús. Los apóstoles no habían entendido cuál era el propósito de Dios. Dios tenía pensado extenderse a las naciones, pero sin embargo se habían concentrado únicamente en Jerusalén, y a partir de este momento es que Dios comienza a revelar claramente su voluntad de que este evangelio iría también a todas las naciones del mundo. Aunque la gran comisión así lo había expresado Cristo cuando dijo: id, ¿por dónde? Por todas las naciones. Sin embargo, estaba en Jerusalén. Dios llama a un hombre llamado Saulo de Tarso, que se cree que había nacido en el año 5 o el año 10 de la era de Cristo, por tanto un poco menor que Jesucristo, el cual se había creado a los pies de un gran sabio judío llamado Gamaliel, y que en su tiempo de juventud no tuvo tal vez la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo, pero sí lo aparece en Hechos de los Apóstoles, cuando después de la resurrección, amén, uno de los servidores de Cristo, amén, el primer mártir cristiano llamado Esteban, entregaba su vida a Cristo. Este joven llamado Saulo de Tarso estaba en esta reunión, en esta asamblea del pueblo, para tomar justicia por sus manos y matar a este mártir de Cristo. Dios llamó a Pablo un año después, posiblemente, después de la muerte de Esteban. Amén. Cuando Pablo tal vez crece, se fortalece. Amén. Y ya Pablo se convierte en un líder dentro del judaísmo. Y este Pablo, posiblemente llamado por el año 36, camino a Damasco, según dice las Escrituras, el Señor Jesucristo se le revela y lo tumba del caballo en que iba, y ahí es que él conoce a Cristo Jesús. Y ahora, 14 años después, este joven que conoció a Cristo de una forma extraordinaria, este joven que Cristo lo llamó para un apostolado, este joven que Cristo le habló a través de revelaciones, como él dijo: el evangelio que predico, dijo el apóstol Pablo, no me lo dio hombre, sino que Dios me lo reveló directamente. Y asimismo, este hombre, muy contrario a lo que nosotros pensamos en la actualidad, que muchas veces confundimos la capacitación secular con la capacitación teológica y no tiene nada que ver. Este hombre posiblemente era un doctor de la ley, criado a los pies de un gran sabio, y sin embargo, una vez que es llamado al evangelio, de inmediato no comenzó a predicar, sino 14 años después de ese llamamiento. En Hechos capítulo 13 observamos que mientras él estaba, amén, en la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, la primera iglesia donde los gentiles comenzaron a experimentar el nombre de Cristo, mientras estaban allí en Antioquía, dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he mandado. La iglesia primitiva ciertamente tenía en gran estima las misiones, amaban las misiones. Gloria al nombre del Señor. Aunque de un principio no la amaba, Dios tuvo que cambiar su corazón para que ellos sintieran amor por las misiones. ¿Qué son las misiones? Llevar el evangelio a otras naciones. Llevar el evangelio a otros pueblos, a otras personas que no conocen el nombre de Cristo. Esa es la misión.
Pero el judaísmo, amén, no pensaba en la misión. El judaísmo es una cultura etnocéntrica, muy centralizada en ellos mismos, y por lo tanto los gentiles eran menospreciados, pero no entendían que este evangelio trascendía el judaísmo, era más grande que lo que ellos conocían. Era un evangelio que iba a extenderse por todo el mundo, como hoy en día lo estamos observando. Aunque nació dentro del judaísmo, rápidamente comenzó a extenderse aún mucho más extensa que lo que fue el judaísmo. Y la pregunta clave en este día es esta: ¿por qué debo amar las misiones? Y pregúntale al hermano que está a su lado: ¿por qué debes amar las misiones? Amén. ¿Por qué debes amar las misiones? Te voy a decir 5 motivos por qué amar las misiones. Este es el mensaje de hoy, los 5 motivos. Si al finalizar el mensaje usted me recuerda los 5 motivos por qué amar las misiones, amén, usted aprovechó el mensaje. Amén. Como leía el hermano, ¿verdad? Como se leía y como se lee la palabra, lo cual la palabra aprovechó porque la escuchamos con entendimiento. Y si estamos aquí, no hemos venido para perder nuestro tiempo, sino para conocer, para que Dios me hable. Amén. Y así nos ponemos en pie ante Dios, no en este momento, sino ante su presencia, y decimos: Señor, yo soy una vasija, lléname de tu palabra, lléname de tu Santo Espíritu, conforme a tu santa y divina voluntad. Si me preguntan por qué debo amar la misión, hay una primera respuesta, y con esa me bastaría y me quedaría ahí. Porque las misiones están en el corazón de Dios. Esa es la más poderosa para mí. ¿Por qué amo las misiones? Dígale al hermano que está a su lado: las misiones están en el corazón de Dios. Amén. Dígaselo sin pena. Amén. Las misiones están en el corazón de Dios. Dios es el primer misionero. Amén. ¿Seguro? Claro que sí. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿para quién fue? ¿Solamente para Abraham? ¿O también incluía todas las naciones? Cuando leemos el libro de los Salmos, ¿qué dice la Biblia? Todas las naciones alaben al nombre de Jehová de los ejércitos. Así, cuando Dios llamó a Abraham, dijo: haré de ti una gran nación. Amén. Te multiplicaré, y todo el que te bendijere, yo bendeciré. Y habló también una promesa: y en tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Y ahí está la promesa de nosotros, que seremos bendecidos a través de Abraham, a través de la palabra de Dios. Dios le dio esa revelación preciosa a Abraham y esa promesa que hoy nosotros también nos apropiamos de ella. Dios elige una nación, elige a Israel. Israel se convierte a través de Moisés en el monte Sinaí, en la primera nación del mundo que adora a un único Dios verdadero. Las promesas que Dios le había dado a Abraham ahora se hacen realidad en el monte Sinaí. Y la primera nación del mundo monoteísta que creía en un único Dios fue Israel. Y fue puesta en el mundo para que todas las naciones viesen el poder de Dios. Todas las naciones iban a saber quién era Dios a través de Israel. Santo sea su nombre. Y por eso sacó a Israel con mano poderosa de Egipto, con grandes milagros, con grandes señales. Todo el mundo comenzó a ver la naturaleza de ese Dios a que este pueblo minúsculo servía. Y dice la Biblia: no te elegí porque era una nación grande o poderosa. No, eras insignificante, eras pequeña, la más pequeña de todas. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios quería glorificar su nombre a través de Israel. Y cuando el faraón con todo su carro quiso atacar a Israel, el mar se abrió y tragó a todos los que estaban ahí. Cuando las naciones del mundo comenzaron a atacar a Israel en
desierto, Dios se glorificó a través de Israel. Y cuando Israel llegó a Canaán, a la tierra prometida, dice las Escrituras que Josué tuvo que hacer poca cosa, porque ya las naciones tenían temor del nombre de Jehová. Y decían, hay que tener cuidado porque esa nación está protegida por Jehová. Y hemos escuchado las grandes cosas que Dios ha venido haciendo. Y no hay pueblo que se pueda enfrentar con Jehová que no perezca ante su presencia. Aleluya. Y los que se atrevieron le fueron mal. Amén. Ahí está la primera ciudad. Amén. ¿Cómo se llamó la primera ciudad? La que tenía unas grandes murallas. ¿Quién recuerda? Jericó. Amén. Jericó. Amén. Y Jericó presenció la gloria de Dios y el poder de Dios que aún los científicos están examinando. Y ahora es que descubren que hay un poder en el sonido. Hay una fuerza sónica. Hay bombas sónicas. Oiga, gloria al nombre del Señor. Hay armas sónicas. Y solamente cuando ellos le dieron 7 vueltas a las murallas de Jericó y clamaron las trompetas, clamó el pueblo esa muralla, se vino abajo. Y así Dios estaba a través de Israel, que todos los pueblos vengan a Dios a través de ese pueblo de Israel. Y se llama esa una misión centrípeta, porque Israel atraería, testificaría de Dios a todas las naciones. Y todas las naciones del mundo conocerían a Jehová a través de Israel. Y se ha cumplido. A través de los libros del Antiguo Testamento, todos nosotros hemos conocido el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios tenía un propósito cuando eligió a Israel. Dios tenía un propósito cuando llamó a Abraham. Y ese propósito no era únicamente con un pueblo, sino con todas las familias de la tierra. Si quiere saber si Dios era misionero, le voy a preguntar, le voy a hacer una sola pregunta. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿quién amó al mundo? Dios. Así que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios de inmediato le dio una promesa en Génesis 3:15, en la simiente de la mujer está la redención del ser humano. Y por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso decimos, las misiones están en el corazón de Dios. ¿Qué haría usted por las misiones? ¿Qué daría usted por las misiones? ¿Qué Dios dio por las misiones? Entregó su propio Hijo. Si a mí me piden dar un hijo por las misiones, tengo que hablar sincero, no por las mentiras de Dios. Yo lo pienso no 2 veces, muchas veces lo pienso. Amén. Además, hay muchos que le piden cosas sencillas, le piden su carro, denme su carro, tu amor para la misión. Y usted dice, mi carro, mi automóvil, denme su casa, no, mi casa. Y Dios que dio su Hijo, su único Hijo, lo entregó por las misiones, por amor al mundo. Amén. Y por eso decimos, las misiones están en los propósitos de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios. Y si Dios ama las misiones, yo también debo amar las misiones. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y le voy a dar un segundo motivo. Amén. ¿Sabe por qué tenemos que amar las misiones? Porque Cristo fue misionero. Cristo fue misionero. En Lucas 19:10, Él declara, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Amén. Por lo tanto, el Hijo del Hombre está declarando que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su pueblo vino, porque su pueblo estaba extraviado, pero su pueblo no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a esto le da autoridad, le da potestad de ser llamado hijos de Dios. Y en Mateo 13,
Él lo declara y dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Cristo Jesús. ¿Cuál es el terreno? El mundo. ¿Y cuál es la semilla que está sembrando? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el enemigo? Amén, que pone obstáculos para que esa semilla germine. El enemigo, Satanás, el enemigo. Y en esa parábola, Cristo se presenta como un gran misionero. Es tan así que Cristo, cuando comisiona a los discípulos, no lo manda únicamente a Israel, sino que los manda a todas las naciones del mundo, porque Cristo sabía que su mensaje iba a trascender la geografía de Israel. Así que amo las naciones, porque Cristo fue un gran misionero. ¿Creen ustedes? Amén. Es el modelo de misiones. Santo el nombre del Señor. Uno dice evangelizar. Es el modelo de misiones de Jesucristo. Amén. Iba por cada pueblo, iba por cada aldea. Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces nosotros como misioneros, oye, a veces cambiamos. Veo el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba preso? Que había un carcelero. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Alguien recuerda? El carcelero que se convirtió a Cristo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo diga? Filipos. En Filipos. Amén. Estaba preso, encadenado. Amén. A veces le pongo prueba, ¿verdad? Amén. Encadenado. Y ahí en cadena Dios le habló, Dios le reveló. Y la mayoría de las cartas que leemos en el Nuevo Testamento, escritas por Pablo, no fueron escritas en un hotel de 5 estrellas, sino en la prisión de Roma. Amén. Y hoy, para predicar la palabra, decimos, primero, el piquete aéreo. Segundo, un hotel de 5 estrellas. Tercero, quiero una ofrenda de tantos. Y no es por tanto, no predico. Conozco un pastor humilde que dice, yo no predico por menos de $500. Dios santo. Aleluya. Y ese chiquito, el que se mató en el avión, amén, ese decía que no predicaba en una conferencia en menos de $500 millones, no lo aceptaba. Y otro salió diciendo que quería que la iglesia levantara una ofrenda porque su avión ya estaba muy viejo y quería comprar otro avión. De gloria al nombre. 24 millones, 34 millones. Amén. Pero Cristo, ¿en qué andaba? A pie, descanso. Con un burrito. Estos apóstoles, ¿en dónde se hospedaban? A veces yo en Santo Domingo bajaba por el río, por el río Sama. Amén, que es uno de los principales ríos de la cabeza de Santo Domingo. Y en el río Sama hay muchas ciudades, hay una ciudad marginada de casuchas que mientras usted va bajando, casitas cayéndose. Y ahí usted va predicando por callejoncito y se metía por callejón y muchas veces decían, entra hermano. Y usted entraba a la casa y cuando entraba a la casa, un arrocito, ay, frío. Venga, y usted tiene como misionero comerse lo que van por delante. Así que su arrocito. No puede poner mala cara si sabe malo o algo, lo que le ponga delante, usted se lo come. Me fui por Barahona y le puse un arrocito bien hecho, acabado de hacer, y yo me lo comí con mucho gusto. Y yo decía, y esas cositas que tiene arriba, parece como si fuese orégano. Y digo, wow, qué rico. Y entonces cuando termine, digo, hermana, ¿puede dar un poquito de agua? Y me dice, sí, tómala de ahí. Cuando voy a buscar el agua estaba llena de gusarapo. Digo, no era orégano, era gusarapo. Amén. Pero usted tiene que seguir contento. Amén. Porque esa es la vida del misionero. Le ponen café, le ponen té, usted se lo toma. Amén. Y no puede buscar muchas comodidades. Aleluya. Amén. Con un hermano fuimos en misiones por la cueva de Seico. Seico, eso es la región central de República Dominicana. Y unos globos que había que ponerse unas botas de esas de goma. Y ahí hay que sacar el pie al paso porque las botas se quedaban adentro. La hermana que fue con nosotros llegó con los pies hinchados porque se infectó. Y de noche había que dormir en los bancos de la iglesia que eran bancos, eran bloques de madera, puestos con madera arriba. Y unos mosquitos que uno tenía, uno no podía dormir. Gloria al nombre del Señor. Y así, recorriendo el país en condiciones precarias, se iba predicando la palabra de Dios.
Y por los 80 mi pastor me manda a otro pueblo de San Francisco de Macorís a predicar la palabra. Le digo, pastor, pero yo apenas estoy recién convertido. Me dice, ¿tú creíste en Cristo? Sí, creí en Cristo. ¿Que Cristo ha cambiado tu vida? Sí. Pues dile lo que Dios hizo en tu vida. Porque en el país de los ciegos, el que tiene un ojo es rey. Aleluya. Mira eso. No, los apóstoles no piden dinero. No. Así que un chin, amén, un polochecito y una mochila a la calle a pedir aventón. Amén. Así que nos fuimos con aventón y llegamos con aventón. Y cuando nos dejaron en la carretera principal para llegar al pueblo, preguntaba, ¿falta mucho para Pontón? Oh, allí, 2 horas, 3 horas caminando y todavía no, allí. Y ese allí, hermano, de República Dominicana, es un allí bien distante. Alabado el nombre del Señor. Y ahora yo observo estos predicadores que ponen tarifas especiales, que exigen condiciones de hoteles, que en menos de tanto no predican. Y esa no era la condición de la vida primitiva, ni así nos enseñó Jesucristo. Alabado el nombre del Señor, sino que nos enseñó a sacrificarnos y ser misioneros por las causas de Él. Veo la iglesia y a veces digo, lo que ha cambiado la iglesia, gloria al nombre del Señor. En los 79 me costaba ir a veces 5 y 6 kilómetros a pie para congregarme. Un taxi tal vez costaba 10 centavos, pero los 10 centavos no estaban. Amén. No había 10 centavos, ni 5 centavos. Así que hacíamos casi una procesión. El que vivía más lejos salía con un paraguas caminando adelante y lo íbamos entrando en el grupo de hermanos hasta llegar a la iglesia. Y hoy en día tenemos automóviles, tenemos de todo y no queremos ir al templo. Alabado el nombre del Señor. No existía un solo templo con piso hecho, todo era de tierra. Y cuando comenzamos a cantar, los vecinos comenzaban a tirar tierra a la iglesia, que uno podía ni concentrarse. Alabado el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. En esas condiciones, peores que nosotros, amén, estaban los discípulos. Aquellos 12 que Cristo mandó, aquellos 70 que Cristo envió a predicar, amén, que estaba instruyendo para que fuesen misioneros. Y por eso hoy también nosotros tenemos que orar por los misioneros que Dios está enviando por el mundo entero a llevar la palabra. Así que sí, debo amar la misión. Primero, porque la misión está en el corazón de Dios. Segundo, ¿por qué? Porque Cristo fue, seguro, Cristo fue misionero. Y voy más lejos, el Espíritu Santo es misionero. ¿Qué? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cuántos creen que es una persona divina? En el texto que leímos, que dice, y ministrándoos esto al Señor, versículo 2, ministrándoos esto al Señor y ayunando. ¿Y quién? ¿Qué más? ¿Qué leen? Dijo, ¿quién dijo? Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? Y si no una persona, ¿por qué habló? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he mandado. Amén. Y cuando Pablo en el segundo viaje misionero estaba indeciso, sin saber dónde iba, el Espíritu Santo le impidió avanzar y lo paró, lo detuvo. Gloria al nombre del Señor, hasta que le fue revelado de un varón macedonio que le dijo, pasa acá. Y fue dirigido por el Espíritu Santo a ir hasta Macedonia a predicar la palabra de Dios. Y Hechos de los Apóstoles, hermano, amén, encontramos al Espíritu Santo de forma activa, predicando la palabra, llevando a los misioneros la mano. Y por eso decía, cuando Cristo mismo lo dijo, cuando sean llevados ante el concilio. Si me pueden quitar la música al fondo porque me pierdo después. Amén.
cuando sean llevados ante el concilio, no se pongan a meditar lo que van a decir. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le va a recordar, le va a guiar lo que tienen que hablar. Alabado el nombre del Señor. Y cuando evangelizamos, ¿usted cree que es usted que convence? ¿Quién convence a la persona? El Espíritu Santo. Así que el primer misionero es el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. La iglesia es también misionera. ¿Lo cree usted? Entonces mire qué rápido vamos. Mire qué rápido van las cosas, hermanos. Así que las misiones están en el corazón de Dios. Cristo es misionero. El Espíritu Santo también es misionero. Amén. Claro que es misionero. ¿Por qué lo dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, después que ustedes reciban la investidura del Espíritu Santo, entonces me seréis testigo. ¿Dónde? En Samaria, En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Cristo le dio la gran comisión y los comisionó y le dijo, amén, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Luego le dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque aún no están capacitados para predicar la palabra. Amén. Y luego le dijo, y cuando hayan recibido el poder de lo alto, entonces sí me serán testigos. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo eminentemente que es misionero. Y el primer misionero que va delante de nosotros es el Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Pero la iglesia que Cristo vino a fundar también es misionera por naturaleza. Muchos creen que la iglesia no es misionera. Hoy en día las iglesias tal vez las tenemos como entidades independientes, aisladas, cerradas. Y muchas veces como pastores queremos que los hermanos no salgan de la iglesia, no se comuniquen con otros hermanos. Amén. Y que solamente sepan lo que yo les enseño. Y no es así. La iglesia que el apóstol Pablo comenzó a establecer en los viajes misioneros era una iglesia abierta. Era una iglesia que tenía comunicación con otros hermanos y que entendía que la iglesia de Cristo en el mundo es una. Amén. Amén. Y cuando hubo problema en Jerusalén, porque en Jerusalén hubo problema, la primera iglesia que enfrentó problemas fue la iglesia de Jerusalén. Primero por causa de las persecuciones y segundo porque tomaron una medida que no era muy inteligente. Comenzaron a vender todo y poner los pies de los apóstoles. Amén. Y muchos creían que ya a los 6 meses Cristo iba a venir y esperaron. No venía, se tardó Cristo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vendimos todo, vendimos los negocios, vendimos la casa. ¿Qué comemos? Y llegó una hambre tremenda a Jerusalén. Y en esa hambre, las demás iglesias, la iglesia de Antioquía, la iglesia que estaban en Galacia, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Acaya, todas comenzaron a colectar ofrendas para llevar a Jerusalén. Y todos levantaban ofrenda también para sostener a los santos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y en 2 Corintios capítulo 15 y 16, que señala sobre las ofrendas de los santos. Las iglesias que el apóstol Pablo levantó eran iglesias misioneras, que se expandían por el mundo entero, que sostenían la obra de misiones, que entendían que era un gran privilegio. Amén. La iglesia de Macedonia, por ejemplo, le rogó al apóstol Pablo que le permitiese el privilegio de aportar una ofrenda para el ministerio de los santos. Y el apóstol Pablo dice a los Gálatas, me entregaron de todo, y si era posible, aún vuestros propios ojos se sacarían para dármelo. ¡Wow! ¡Cuánto amor había en esa iglesia! Que no existía un hermano con necesidad y otro con abundancia que no le extendiese la mano. Que no había un lugar, hermano, donde la palabra de Cristo no sea llevada. Uno dice, no, lo que quieren predicado.
Los apóstoles. No eran los apóstoles. ¿Quién llevó el evangelio a Antioquía? ¿Alguien me dice quién llevó el evangelio a Antioquía? Unos varones que estaban huyendo de Jerusalén, unos laicos. Y esos laicos llevaron a Antioquía, y Antioquía recibió un impacto profundo en la palabra de Dios. Entonces los apóstoles de Jerusalén escucharon lo que estaba pasando en Antioquía y llamaron a Bernabé y lo enviaron para que él supervisara y informara lo que estaba ocurriendo en Antioquía. Y Bernabé fue y vio el mover del Espíritu Santo, porque cuando uno no se mueve, el Espíritu Santo levanta a otro. A veces creemos que somos indispensables, pero no somos indispensables. Dios va a levantar personas. Dios levanta personas, amén, para llevar su palabra. Nos llama a nosotros, lo llama a usted. Y muchas veces no queremos escuchar el llamado de Dios, pero Dios levantará a otro. Y por eso dice la palabra, aún las piedras van a clamar, aún las piedras van a proclamar mi nombre cuando Dios llama a las personas. Pero es un gran privilegio, un enorme privilegio ser portador de la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Que aún dice la Biblia que los ángeles anhelan ese ministerio. Pero ese honor no es dado a los ángeles. Ese honor se nos fue entregado a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo con él? Amén. El Espíritu Santo es misionero. La iglesia es misionera por naturaleza. No había el concepto de iglesia independiente en los días del apóstol Pablo. Una iglesia que no tenga relación con las misiones no existía en los días del apóstol Pablo. Hoy en día parece que hay muchas iglesias que se creen independientes y que no tienen que ver con las misiones. Hay una crisis, amén, ahora mismo el ciclón pasó, amén, por las Bahamas. Bueno, se fue en las Bahamas, y como yo no lo vi, me quedé con los brazos cruzados. Pero nosotros, sin embargo, ¿qué hacemos? Amén. ¿Qué hacemos? Ayudamos, amén, porque hay varias formas de ser misionero. No solamente el que va, la primera forma de ser misionero es orando por las misiones, como dice la Biblia. Orad al Padre, porque las miesas muchas y pocos son los obreros. Y todo aquel que está orando por las misiones es un misionero. Amén. Levante su mano los que oran por las misiones. Amén. Todo el que obra, todo el que dobla su rodilla por los misioneros, amén, está haciendo las misiones. Cuando íbamos de campaña, no se podía predicar al aire libre si usted no llevaba un equipo de oración. Mientras usted estaba predicando, habían 4 y 5 hermanos de rodillas orando.